Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos al segundo día del Festival de Economía Circular en América Latina. Muchas gracias a los que están acompañándonos de manera presencial y también a los que nos acompañan de manera virtual desde distintos países de América Latina y el Caribe, especialmente desde Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y muchos más. Mi nombre es Ronnie Mellán y por supuesto tengo el honor nuevamente de acompañarlos durante el desarrollo de toda esta actividad. Y antes de empezar con las sesiones, tenemos importantes avisos para ustedes. Sobre las interpretaciones, el evento tiene como idioma principal el español y tiene interpretación online permanente al portugués. Y también pueden identificar a nuestro staff, al staff del evento, según la credencial. Ellos tienen la credencial de color azul. Dicho esto, vamos a empezar. El festival cuenta con 3 días, cada uno con un foco especial. Este segundo día está destinado a conversar sobre los desafíos que hay en la economía circular en diversos temas, como la comunicación, el cambio climático y su aplicación en sectores productivos. Por ello, el día de hoy se llama Retos y tendencias en economía circular. Para empezar el día activándonos, al igual que ayer, los invito a responder esta pregunta utilizando sus dispositivos móviles. ¿Qué sectores crees que tienen mayor potencial de desarrollarse en economía circular en la región? ¿Qué sectores crees que tienen mayor potencial de desarrollarse en economía circular en la región? Los invitamos a dejar sus ideas y al final del día veremos el resultado juntos. Listo, como ven, entonces tenemos un programa muy interesante para el día de hoy y empezamos de inmediato y le vamos a dar pase a María Fernanda Pineda. Ella es consultora en economía circular, quien moderará este primer panel, Tendencias de economía circular para un futuro bajo en carbono. Recibámosla con fuertes aplausos a María Fernanda Pineda. Hola, muchas gracias y bienvenidos a todos. Como les comenté ayer, es un gusto ver a muchas personas con las que coordinamos en los últimos 2 e incluso 3 años. Y qué bueno que tengamos este espacio para reencontrarnos. Me voy a sentar en un ratito, pero estoy aquí para poder ver a todos. Yo les voy a presentar el siguiente panel que va a tratar sobre las tendencias de la economía circular para un futuro bajo en carbono. Y la idea del panel es tener este espacio para hacer un esfuerzo de vincular la economía circular como un modo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y vincularlo más con los impactos y los esfuerzos que se realizan para mitigar el cambio climático. Entonces, para esto nos están acompañando 2 especialistas de manera virtual y Dulce Jiménez, que está aquí con nosotros de manera presencial. Voy a mencionarles rápidamente quiénes nos van a acompañar el día de hoy. Ke Wang desde PACE, Christian Kaufholz desde el World Economic Forum y Dulce Jiménez desde la Municipalidad de Belén en Costa Rica. Dulce, te invito a sentarte aquí adelante, por favor. Y vamos a empezar primero con la presentación de Ke Wang. Ke es directora del programa en PACE, tiene un doctorado en física aplicada en la Universidad de Stanford y un Executive MBA de la Escuela de Administración de Rotterdam. Antes de PACE, Ke realizó durante más de 10 años una experiencia liderando equipos de investigación e innovación en los sectores públicos, privado y sociedad civil. Que espero que nos estés escuchando y vamos contigo para estos primeros 10 minutos de presentación, donde nos va a hablar sobre 2 puntos importantes. Como les comenté, sabemos que la implementación de la economía circular es importante en la lucha frente al cambio climático. Cómo la economía circular puede promoverse más allá de este punto de vista y sobre un estudio que están realizando desde PACE, qué lecciones aprendidas se pueden resaltar, podemos tomar en cuenta para poder aplicarlas con actores clave, con ustedes, actores clave de economía circular en América Latina.
que espero que me hayas escuchado y te doy la palabra. Tienes 10 minutos para tu presentación y cualquier cosa igual yo te voy avisando para ir cerrando. Muchas gracias. Ok, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias, María. Buenos días. Este evento. And now I'm at the end of my Google Y Spanish. hasta ahí llegó mis conocimientos de español aprendido a través de Google y sé que lo pronuncié terriblemente mal. Es un placer estar aquí con ustedes en este evento, aunque sea de manera remota desde mi hogar en los Países Bajos. Muchas gracias por haberme invitado. Aunque no los alcanzó a ver, me parece que todos en el salón tienen mucha emoción por el tema de la economía circular y creo que todos estamos de acuerdo que la economía circular no es el objetivo final, sino que es un camino hacia algo mejor para el planeta y la gente. Y el cambio climático es un campo en el que podríamos tener un impacto significativo, pero no es lo único. En esta ocasión estamos hablando acerca del cambio climático, pero es tan importante como la biodiversidad, la contaminación, bienestar económico, igualdad social, etcétera. Pero como solamente cuento con 10 minutos, nada más les voy a hablar acerca del cambio climático en esta ocasión. Como ya les había dicho María, Pace realmente hizo un estudio recientemente en donde queríamos entender cómo podría contribuir más la economía circular a la mitigación del cambio climático. Eso incluye mitigación y adaptación, pero posteriormente tendremos otro orador que les va a hablar mucho al respecto en cuanto a adaptación, entonces yo les voy a hablar más bien acerca de la mitigación. La siguiente, por favor. Mientras espero a que cambie la diapositiva, sí, muchas gracias. Como ya sabemos, el Acuerdo de París ha establecido una meta para reducir el calentamiento a menos de 1.5 grados, lo cual significa que vamos a tener que reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero en 50% para dentro de algunos años para llegar a cero neto en el 2050. Si analizamos todas las promesas y todas las metas establecidas por todos los países en este sentido, aún si lográramos todas estas metas, todos esos objetivos, aún así estamos muy lejos de lo que se requiere para poder lograr la meta del Acuerdo de París. Habrá una brecha de aproximadamente 20 gigatoneladas para lograr cero para el año 2030. Por eso necesitaremos más estrategias y más acciones para poder lograr nuestra meta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo nos podría ayudar la economía circular? En la siguiente diapositiva, siguiente, por favor, vamos a hablar acerca de dónde vienen los gases de invernadero actualmente. Del lado derecho del pie nos muestra que hay un gran segmento que se refiere a la industria, otro segmento grande que se refiere a AFOLU, agricultura, silvicultura y uso de la tierra, lo cual significa que más de la mitad de las emisiones de gases de invernadero vienen de la producción de materiales. Y aquí me estoy refiriendo a metales, concreto, plásticos que estamos usando en nuestras industrias, pero que también incluye los alimentos y otros biomateriales que vienen de la agricultura. Y luego la otra mitad viene de usos energéticos que utilizamos para calentar los edificios o para transporte y otras fuentes de energéticos. Entonces, la mayoría de nuestras emisiones vienen del uso de nuestros materiales. En la siguiente, les voy a hablar acerca de cómo podríamos ayudar a reducir las emisiones. Siguiente, por favor. Y como podrán ver en la siguiente, tres de los sectores más importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la economía circular es a través de los edificios, transporte y alimentos, lo cual supongo que no los sorprende. ¿Y cuáles son las estrategias más relevantes para poder ayudar con la reducción? Quizá el reciclado es lo primero que se les ocurre.
el reciclado sí es importante, pero no es la estrategia más importante para la reducción de los gases de efecto de invernadero, sino es cambiar nuestros patrones de consumo, particularmente para la población de mayores ingresos. ¿Cómo podemos reducir nuestro desechos por persona? ¿Cómo podríamos reducir el número de kilómetros que viajamos? Y también se trata de lograr un mejor diseño de productos para que sean más eficientes en términos de materiales, utilizando menos materiales, particularmente aquellos que requieren de más carbono. Y además, la economía circular es muy importante para ayudar en nuestra transición hacia los energéticos limpios, que ha sido una parte muy importante de la mitigación del cambio climático. Aquí estamos refiriéndome a los paneles solares, turbinas eólicas, etcétera. El escalar estas tecnologías limpias van a requerir de muchos materiales y minerales y la demanda va a aumentar en 4 veces para el año 2040 y para algunos materiales va a ser mucho más lo que se va a necesitar y no lo va a poder respaldar la cadena de suministro y va a haber mucho desperdicio. Se espera que los paneles solares, todos los paneles solares van a llegar a pesar 8 millones de toneladas para el año 2050 y las turbinas eólicas 40 millones de toneladas. Por lo que si no los gestionamos correctamente, se van a convertir en los nuevos plásticos del futuro. Vamos a tener que aprender a manejarlo y por eso tenemos que trabajar con la economía circular desde el inicio para asegurarnos que la transición hacia los energéticos limpios realmente sea sostenible. En la última diapositiva. En la siguiente, por favor, hablamos acerca de las acciones en donde los gobiernos, la sociedad civil, academia tienen que trabajar de manera conjunta para lograr la mitigación del cambio climático. Y aquí tenemos un ejemplo en donde estamos hablando de la importancia de integrar la economía circular en las políticas y los planes nacionales. Y en este mapa vemos cuántos países están pensando actualmente en ya sea la economía circular, reciclado o eficiencia energética para mitigar el cambio climático. Y estamos viendo que es genial porque hay cada vez más países que están empezando a considerar la economía circular, pero la mayoría de los países siguen pensando nada más en la gestión de desechos, no están pensando en cambiar sus hábitos de consumo o cómo hacer un mero uso de los energéticos. Y también muchos de los emisores principales del mundo no están en azul, por lo que tenemos mucho que hacer. No sé cómo voy con el tiempo, María, pero si quiere con esto puedo concluir para contestar preguntas que pudieran tener. Disculpen, si todavía me quedan 2 minutos, quizá pueda contestar las preguntas que usted me hizo al principio, que es uno, ¿cómo podemos promover la economía circular? Ahí diría que es importante la métrica para estar seguros desde el punto de vista cuantitativo de cuánto podemos aportar con la economía circular para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que eso va a poder convencer a la gente más importante. Y la calidad de los datos también son muy importantes, pero ya lo tenemos. Y luego, en cuanto a su segunda pregunta, me parece que Latinoamérica tiene algunos ejemplos realmente muy buenos de países que ya están integrando el concepto de economía circular en sus planes nacionales. Tenemos el caso de Chile y Colombia, por lo que nos encantaría fomentar que cada vez más países en Latinoamérica y el Caribe empiecen a integrar la economía circular y también integrarlo de una manera más holística y no nada más en términos de la gestión de desechos. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Hola, Kate, muchísimas gracias. Le damos un aplauso, por favor. Que ha mencionado muchísimos retos y este gap que aún existe para que la economía circular nos ayude a mitigar el cambio climático. Y de hecho también va a servir como input y qué bueno que PACE es parte de la coalición de economía circular para también poder dar esta mirada de la economía circular con la vinculación hacia el cambio climático. Y también, así como mencionaba, que ya existen planes nacionales desde parte de Chile, Colombia. También es bueno resaltar que hay otros grupos económicos estratégicos dentro de América Latina, como por ejemplo la Alianza del Pacífico,
que también está haciendo una vinculación entre la economía circular, la gestión sostenible de plásticos y cómo a través de esto se podemos mitigar frente al cambio climático. Entonces, ahora vamos a ir con nuestro siguiente panelista, que también nos acompaña de forma virtual y al cual ya también podíamos ver hace un ratito ahí en pantalla. Él es Christian Kaufholz. Christian es jefe de participación e impacto comunitario del World Economic Forum. Es licenciado en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Columbia y la London School of Economics. Desde el WEF ha gestionado diferentes cuentas y proyectos de múltiples partes interesadas que promueven el consumo sostenible. Se unió al equipo de Global Plastic Action Partnership en noviembre del 2020 como director de programas de afiliados. Incubó y lideró el programa Consumers Beyond Waste, enfocado en soluciones de empaque circular. Y antes de unirse al WEF, trabajó en asuntos públicos y en el sector de alimentos y bebidas, tanto en Europa como en América Latina. Christian también nos va a dar un enfoque de cómo promover la economía circular desde un foco de resiliencia climática, y también va a poder compartirnos unos ejemplos al respecto. Christian, muchas gracias por acompañarnos y tienes 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, María Fernanda. Espero que me puedan escuchar bien. Saludos desde Nueva York. Me da mucho pesar no estar en Perú esta semana con ustedes, pero estamos muy agradecidos en el Foro Económico Mundial por esa conferencia, ese esfuerzo que ha hecho la coalición durante mucho tiempo ya en esa agenda muy importante de la economía circular. Es un placer estar con ustedes hoy y estoy coliderando, como dijo María Fernanda, el equipo de economía circular en el Foro Económico Mundial, y tenemos, María Fernanda lo mencionó, también un enfoque muy importante en el tema de los plásticos, y que ahora con las negociaciones de un tratado global sobre la contaminación de plásticos es un tema que estamos proveyendo mucho en el foro. Acabamos de tener una semana muy cargada y intensa la semana pasada en Nueva York, con mucha actividad alrededor de las actividades de Naciones Unidas, y en las conversaciones con gobiernos y también con empresarios hay un aprendizaje muy claro, que es que el tema de la circularidad está en lo más alto de la agenda de los tomadores de decisiones en estos tiempos. Tenemos que reconocer, y hablando del tema de resilience de empresas y de gobiernos, de sistemas y comunidades, tenemos que reconocer que nos encontramos en un mundo muy cambiado hoy en día. Estamos viendo que la pandemia global ha interrumpido cadenas de suministro. Estamos viendo importantes tensiones y conflictos geopolíticos, y todo eso ha también contribuido a una escasez muy pronunciada de varias materias primas y componentes, insumos críticos para producción y cadenas de suministro, que hoy en día se enfrentan los tomadores de decisiones con desafíos que antes no estaban tan pronunciados. Otra dimensión, el cambio hacia la electrificación, que ha visto una explosión de productos alimentados por baterías, y por eso requiriendo insumos, tierras raras, que para la producción de esos productos, que también que tiene muchas consecuencias comerciales, ambientales y geopolíticas sobre nuestros sistemas de producción. Dado ese contexto, nos encontramos en el foro en un momento muy interesante, y estamos, de hecho, repensando mucho nuestra estrategia y las narrativas en torno a la circularidad.
Y déjame compartir mi pantalla para acompañar un poco lo que voy a decir. Espero que lo pueden ver bien. Entonces, los imperativos medioambientales siguen siendo críticas y los empresarios y gobiernos tienen que cumplir sus compromisos de descarbonización, lo que habló también que hace poco, y reconociendo que el 45% de esas metas de descarbonización dependen de la circularidad, que no se pueden lograr sin soluciones circulares. Y en este contexto, el medio ambiente sigue clave, pero hay muchos otros objetivos que son igualmente importantes y que han subido en la agenda de los tomadores de decisiones. Y uno es cómo aprovechar también la economía circular para el crecimiento y la innovación. La Organización Internacional del Trabajo estima que solo en América Latina la economía circular crearía un total neto de 4.8 millones de empleos para 2030. Y no es solamente detonar la innovación y el empleo, pero también generar capital humano, porque se necesitan nuevas habilidades de romper los silos, tanto dentro de las empresas como en todo el ecosistema, para poner en práctica soluciones circulares a través de varios sectores y cadenas de valor. Entonces, déjenme pasar a la siguiente parte aquí, que es cómo nosotros estamos en este momento pensando el tema de la circularidad en el Foro Económico Mundial. Primero, nos importa acelerar una transformación circular de las industrias a través de innovación de operaciones y estrategias comerciales, pero también enfocándonos en habilitadores claves como son las soluciones impulsadas por la tecnología, sobre todo digitales, que impulsan la trazabilidad y la transparencia, pero también nuevos modelos comerciales que pueden incorporar los costos reales de los procesos y de los productos. Segundo, estamos trabajando en el tema de materias circulares. Ya mencioné lo de las tierras raras, obviamente también sectores críticos para la descarbonización, como el acero, el hormigón y el aluminio. Pero también pensar en cómo a través de varias industrias que utilizan un dado material, la colaboración y la transparencia puede fomentar nuevos mercados para la reutilización o el reciclaje de esos materiales. Y finalmente, la tercera área, apoyar los marcos de política, de normativos y de acción globales. Ahí está incluido el Tratado Global de los Plásticos, que está en negociación ahora a nivel mundial. Estamos, de hecho, trabajando también con varios países en América Latina sobre esa agenda. Hace una semana anunciamos la alianza con el gobierno de Ecuador en este tema, pero también tenemos ya actividades con México y con Colombia en ese ámbito. Pero no solo es el tratado global de plásticos, sino también cómo aprovechar políticas de compra pública para impulsar materiales y soluciones circulares, y también, como lo mencionó, que también apoyar
al Acuerdo de París y las metas que se han puesto las empresas y los gobiernos sobre la descarbonización. Entonces, solo para resumir aquí la idea que vamos mucho más allá de la sostenibilidad en cómo pensar en ese nuevo contexto de desafíos de cadenas de suministro, de escasez de insumos, de tensiones geopolíticos, los objetivos que tienen las salas de junta, que tienen los gobiernos. Y ahí está la parte de resiliencia, está la parte del crecimiento y de la innovación, y obviamente también de la eficiencia y cómo bajar costos y desechos en los procesos. A nivel global, queremos pensar en ese cambio de manera muy sistémica, y eso implica que hay varios habilitadores a nivel de las empresas, a nivel micro, que estamos trabajando con nuestras comunidades de empresarios a través de cadenas de suministro, pero también a través de sectores. Pero también estamos trabajando este tema a nivel macro con gobiernos y sociedad civil para preciso entender los marcos de política pública, también la necesidad de estándares de inversión en infraestructura, educación y otros habilitadores que puedan desarrollar esos mercados nuevos, esas soluciones innovadoras que necesitamos. Solo para de pronto terminar con unos ejemplos que hemos visto como muy inspiradoras dentro del sector privado, que indican, creo, la dirección que estamos viendo hacia más inversión en la circularidad. En el sector automotriz, por ejemplo, estamos viendo mucha inversión en soluciones de reutilización de componentes electrónicos en este momento, que antes no estaba considerado y estaba enfocado en la producción virgen. Segundo ejemplo, por lo general en operaciones de manufactura, mucho más colaboración en el intercambio de datos con proveedores y clientes, y el desarrollo de plataformas integradas con sistemas de gestión empresarial. De hecho, lo que pasa es que vemos una tendencia de sistemas de gestión empresarial a sistemas de gestión más de cadena de valor o de ecosistema, porque eso da mucho más control y visibilidad a los participantes en el mercado, a sus operaciones y informando su estrategia comercial. Y otro ejemplo que vemos es que dentro de las empresas mismas, que muchas veces hay silos de gestión de materias y de insumos. También hay mucha innovación en, por ejemplo, nuevas plataformas para compartir piezas de repuesto entre varios sitios de fabricación o varias divisiones dentro de las grandes empresas a través de sus operaciones. Y finalmente, un tema que está más relacionado con la contaminación de plásticos. Vemos mucha innovación en nuevos sistemas de empaques reutilizables para bienes de consumo que están basados en nuevos modelos de propiedad, pero también incentivados ahora en unos países por políticas públicas, como en Francia, por ejemplo, que está liderando una política pública que requiere que supermercados grandes tienen alternativas reutilizables. Entonces, esos son unos ejemplos
y con mucho gusto, si hay preguntas, cuentan conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, a quien también le damos un fuerte aplauso por su participación y por mostrarnos también este vínculo entre los compromisos de descarbonización y el impulso de la agenda de economía circular y cómo esto da paso al desarrollo de la innovación, de fortalecimiento de ecosistemas, de emprendedores, de cadenas de valor en realidad y en general el crecimiento económico sostenible. Ahora vamos a escuchar, tenemos a nuestra panelista que nos acompaña en forma presencial, que viene desde Costa Rica. Antes de darte el pase, Dulce, solamente quiero informarle a las personas que nos están siguiendo también por la transmisión en vivo, que pueden dejar sus preguntas, las cuales ya me están haciendo llegar a través del WhatsApp. Dulce Jiménez nos acompaña aquí también el día de hoy. Ella es coordinadora ambiental en la Municipalidad de Belén, en Costa Rica. Es bióloga con una maestría en gestión ambiental y ecoturismo. Ha trabajado por más de 12 años en estas temáticas y desde hace 10 años trabaja como coordinadora ambiental en la Municipalidad de Belén. Además, coordina la Comisión Cantonal de Cambio Climático y el Comité de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. Dulce también nos está acompañando hoy para contarnos un poco la experiencia desde la Municipalidad de Belén sobre el potencial de los gobiernos locales para trabajar y desarrollar la economía circular en la lucha frente al cambio climático, la vinculación con la implementación de las NDCs y en ese marco también qué acciones están implementando desde Belén que puedan servir como inspiración para otros gobiernos locales, otras municipalidades en América Latina. Dulce, muchas gracias y también tienes 10 minutos para tu presentación. Buenos días, muchísimas gracias. No sé si me pueden poner la presentación. Bueno, para mí es un gusto estar acá. Tal vez primero quería comentarles un poco de la ciudad de la que vengo, ¿verdad? Porque supongo yo que muchos no sabrán, digamos, de Belén. Belén en realidad es una ciudad bastante pequeña en Costa Rica, apenas son 11.8 kilómetros cuadrados, pero a diferencia de otras ciudades, digamos, de este tamaño en Costa Rica, en realidad es una de las ciudades más importantes que hay, precisamente porque tenemos pues las mayores industrias del país localizadas ahí, tenemos uno de los mayores aportes al PIB, de hecho, de nuestro país. Tenemos la mayor cantidad de agua de la gran área metropolitana y es desde Belén de donde sale pues el recurso hídrico para la mayoría de la población de la gran área metropolitana. Tenemos bastantes parques públicos a pesar de esto y bastante área verde. Entonces, en realidad es una ciudad bastante compleja donde podríamos ver bastantes retos, desafíos y por el otro lado también bastantes oportunidades para poder empezar a trabajar todos estos temas. Y pues en realidad ha sido así. Tenemos, bueno, tenemos las emisiones por encima, de hecho, de las emisiones nacionales, pero precisamente esto no es por el aporte que nosotros damos como habitantes de la ciudad, sino por la cantidad también de personas flotantes que tenemos en la ciudad, ¿verdad? Si quieren, pasan a la siguiente. Gracias. Entonces, Costa Rica, en realidad, como ustedes conocerán o habrán escuchado, es un referente a nivel mundial en lo que es temas de sostenibilidad, temas ambientales. Lamentablemente, muchísimas de estas cosas se han trabajado solamente desde la parte del gobierno nacional, pero nosotros como gobiernos locales tenemos el reto de implementar lo que se da en la parte nacional o la parte, digamos, que nos dicta las políticas, pero que muchas veces estas políticas no están realmente vinculadas con lo que nosotros tenemos que hacer a nivel territorial con la sociedad. Entonces nosotros también como Belén nos dimos la tarea desde hace bastantes años de ser un referente también a nivel nacional en estos temas. De hecho, fuimos la primera municipalidad en tener una oficina que se dedicara plenamente a las cosas ambientales
desde hace 25 años, a diferencia de otros lugares donde en realidad ha empezado apenas hace 5 años. Tenemos de hecho todo lo relacionado con lo que es planes de gestión de residuos, compostaje, etcétera, y de hecho de acuerdo a la caracterización, por ejemplo, el estudio de caracterización que tenemos de residuos, esto lo que nos ha hecho es ver que el 50% de estos es residuos orgánicos, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde nosotros hemos empezado a trabajar, escuchando, ¿verdad?, a qué hablar. Estábamos viendo que en realidad uno de los grandes retos es el poder reducir el consumo y también entonces trabajar en estos temas, por lo cual nosotros hemos dictado ciertas políticas, reglamentos a nivel interno para poder reducir el consumo, por ejemplo, de plásticos de un solo uso, generar incentivos también para lo que es la población en términos de gestión integral de residuos para las personas que realmente están utilizando las composteras, haciendo la transformación de estos residuos en abono orgánico, y que en realidad es un gran aporte para nosotros en términos de emisiones y en términos también hasta de los costos operativos de una municipalidad. Realmente, desde el año 2014, nosotros hemos estado trabajando en lo que es cambio climático, lo que nos ha ido ayudando entonces como gobierno local a poder ir mitigando y adaptándonos también, ¿verdad?, al cambio climático. Pero aquí una de las cosas más importantes es este cambio que nosotros hemos tenido que realizar como gobierno local desde lo que es, primero nos tenemos que enfocar en la parte ambiental, pero ahora todo lo que hacíamos en la parte ambiental empecémoslo a ver con una visión de cambio climático. Pero ahora que ya estamos trabajando en cambio climático, entonces empecemos a ver las diferentes proyectos que tenemos con una visión de economía circular. Y aquí es donde en realidad para nosotros se viene este gran reto, ¿verdad?, de poder trabajar con la sociedad civil, de poder trabajar en nuestros territorios todo lo que se dicta en las NDCs, todo lo que se dicta, digamos, en las políticas públicas que se dan a nivel de gobierno nacional. Creo que aquí es uno de los más grandes retos que nosotros tenemos, ¿verdad?, donde, por ejemplo, a nivel nacional, el programa País Carbono Neutralidad para ciudades, lo que tiene que ver con los inventarios y todos los planes de acción climática, empezaron apenas en el año 2017, y nosotros desde el año 2013 ya veníamos trabajando estos temas precisamente porque queríamos ver cómo nos podíamos ajustar, digamos, a lo que se quería tanto a nivel nacional como internacional. Entonces hemos ido apostando a poder ver las oportunidades que tenemos a nivel de nuestro territorio y a nivel también del referente, que es Belén, en términos, digamos, de sostenibilidad y de todos estos temas. Creo que acá una de las cosas más importantes es también nosotros como gobierno local el poder enfocarnos en la parte de sensibilización hacia las comunidades. Nosotros recibimos la información desde arriba, pero a nosotros nos toca trabajar de abajo para arriba, en realidad. Así es como trabajamos nosotros como gobierno local. Y a partir de ahí, entonces, hemos ido trabajando, por ejemplo, en lo que es diseño regenerativo con las comunidades para poder reverdecer la ciudad, para poder cambiar nuestros patrones de consumo, para poder trabajar la parte de incentivos, trabajar también con la parte comercial, la parte industrial, toda esta parte de capacitación y poder ver la vinculación que existe. De hecho, tenemos un programa de capacitación para niños desde los 4 años, donde les enfocamos toda la parte de cambio climático, toda la parte que tiene que ver con sostenibilidad. Y por el otro lado también incentivos y no hemos querido entrar a multas todavía, aunque en realidad debemos de hacerlo para poder empezar a cambiar ciertos patrones, pero trabajar de esta forma también con la parte, digamos, comercial y la sociedad civil en general. Acabamos de crear nuestra primera asociación agroecológica a partir de las huertas comunitarias que hemos trabajado con la comunidad, y de hecho, pues entonces acá estamos intentando vincular un poco también esta parte de empleos verdes de la oficina que tenemos de trabajo. Y creo que una de las cosas más importantes que estamos realizando ahora, no sé si tal vez podemos cambiar la diapositiva,
es junto, de hecho, a ECLA y CATIE, que es un centro allá en Costa Rica, estamos realizando la ruta circular. Entonces esto es parte, digamos, de un autodiagnóstico que hicimos basado en un diagnóstico que han realizado la Federación Española de Municipios y Provincias, donde nosotros fuimos ajustando y realizando, digamos, diagnóstico de diferentes temas en tema de toda la ciudad, ¿verdad? Para poder ver de qué forma o cuál es nuestro porcentaje actual de circularidad que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos indicadores, tenemos muchísimas metas, digamos, que están enfocadas en este momento a lo que es cambio climático, pero ahora tenemos que cambiarle este chip, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí, como verán, algunas cosas nos salen en rojo todavía, ¿verdad? Creo que ha sido un proceso bastante incisivo. Esto que nos sale en realidad, digamos, en rojo, hay algunas cosas que tal vez todavía tenemos que tropicalizar de esta metodología, ¿verdad? Hay cosas que nosotros ya no utilizamos en Costa Rica, como por ejemplo los puntos limpios. Son espacios que nosotros ya hemos demostrado que no es lo más adecuado, entonces esto ya no lo tenemos. Pero hay algunos otros retos que tenemos, por ejemplo, como con los residuos de construcción, lo que es, por ejemplo, la parte alimentaria, precisamente porque nosotros como gobiernos locales en Costa Rica, pues muchos no nos encargamos de estas cosas. Lo que sí es que creo que es un ejercicio bastante importante. De hecho, en Costa Rica solamente 3 municipalidades estamos participando en este proceso. Y creo que entonces esto dará tal vez las pautas para poder trabajar todos estos temas a nivel de los gobiernos locales. Aquí es donde nosotros pues casi siempre nos ofrecemos como plan piloto o nos ofrecemos como poder dar inicio para poder entonces más bien ser referente en algún momento y trabajar todos estos temas. Y sí considero que uno de los retos más importantes es que nosotros podamos realmente ver desde la creación de las políticas públicas que los gobiernos locales somos los que vamos a realmente implementar muchas de estas cosas. El plan de descarbonización en Costa Rica tiene las metas al 2030, tiene las metas al 2050, pero lamentablemente no está enfocado, digamos, en que los gobiernos locales somos los que tenemos que trabajar esto. Así que, bueno, para nosotros en realidad ha sido un buen ejercicio el poder trabajar nosotros desde nuestro territorio las NDCs como si en realidad nosotros fuéramos los que vamos a hacer el aporte, cuando en realidad así es. En realidad así es, solamente que nosotros lo que reportamos tal vez es muy poquito comparado con lo que reportará nuestro país. Se me fue el tiempo ya. Okay. Muchas gracias. A ti, Dulce, muchas gracias. Gracias también a Ke y a Cristian que nos siguen escuchando. Hay algunas preguntas que han llegado por el chat de Zoom, donde nos están siguiendo, la transmisión. Y también creo que durante las presentaciones de los 3 hay como un desafío que se repite constantemente, que es este tema de la medición, de cómo hacer efectivo, lo que estamos poniendo en el título de este panel, la vinculación de la economía circular y un futuro bajo en carbono, cómo hacerlo realidad. Y tanto Ke como Cristian, digamos, han mencionado más a nivel macro las oportunidades y los rubros, las áreas que se pueden enfatizar, con las que se pueden empezar, tanto del lado de adaptación como de mitigación. Y también Dulce nos ha compartido ejemplos también concretos desde la parte de gobierno local, ¿no? Desde la experiencia de gobierno local y cómo también son un referente para el país. Y justo lo último que mencionabas, Dulce, que también lo presentaron aquí, que era esta metodología para medir la circularidad. Mi pregunta o la pregunta para los 3 en realidad va un poco enfocado hacia ese tema.
si nos pueden compartir o comentar sobre metodologías, herramientas, estrategias para poder hacer el cálculo de la circularidad y cómo esto traducirlo hacia emisiones de CO2 equivalentes no emitidas, ¿no? Sé que lo han mencionado más a nivel macro, pero si nos pueden compartir alguna experiencia concreta o algunas herramientas que conozcan para que tanto las personas que nos acompañan aquí en el público presencial como quienes nos acompañan vía virtual también puedan conocer, puedan acceder a estas herramientas y empezar a hacer estas mediciones y estos cálculos. Igual que te doy la palabra primero a ti para que nos puedas compartir, por favor. Y tuviera una respuesta. Sí, resulta muy complejo. Se están haciendo muchos desarrollos en el espacio métricos recientemente, tanto para gobiernos, empresas y para instituciones financieras, aunque sigue siendo un espacio muy fragmentado, honestamente. Y esta conexión de la circularidad y el flujo de materiales y la reducción de los gases de efecto de invernadero aún no existe. Entonces, en PACE, por ejemplo, estamos trabajando con una coalición de indicadores de economía circular para ver si pudiéramos hacer que este espacio fragmentado para que esté un poquito más conectado, digamos, o sea, qué medidas gubernamentales pueden conectarse más con las medidas de las empresas o de lo que hace un país, cómo se puede conectar con los otros países. Sí sé que la cuestión de la métrica es muy importante para todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, entonces ojalá y podamos seguir conectados para seguir hablando acerca de los avances que se den en el futuro. Muchas gracias. Cristian, te doy la palabra. Me tocó a mí ahora. Y solo de pronto, ¿me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos. Solo dos pensamientos sobre ese tema. Primero, lo que vemos es que dentro de las salas de junta o de los gobiernos hay muy poca capacidad de manejar la complejidad del tema. Y la circularidad no puede competir con objetivos más macro o más, digamos, urgentes al nivel comercial o político que están manejando tomadores de decisión. Entonces, lo que vemos es que hay como un desafío de cómo esa agenda puede apoyar las demás agendas que están más alto en la mente de los líderes. Y por eso tener el nexo también de los métricos de la circularidad con la decarbonización, pero también con otros temas como aumentar la visibilidad y el control de la cadena de suministro, cómo impulsar innovación y generación de empleos a través de la circularidad son las entradas que necesitamos para esa agenda. Es decir, cómo podemos no parar en medir la circularidad, sino medir los impactos que pueden estar apoyados por la circularidad. Eso es un tema, creo, clave. El segundo, solo para dar un ejemplo de una herramienta que nosotros tenemos específico sobre el tema de mediación en el ámbito de los plásticos, en el Global Plastic Action Partnership que tenemos en el Foro Económico Mundial. Trabajamos con gobiernos con una herramienta que se llama el National Assessment and Modeling Tool, que es una herramienta, diría, muy intuitivo y digital que permite a los gobiernos de tener visibilidad no solo sobre los flujos de plástico en el país y también importación, exportación de plástico, sino también qué efectos tiene ciertas políticas e inversiones y medidas
sobre esos flujos, pero también el impacto climático y el impacto económico y social. Entonces, esa herramienta trabajamos en ese momento con 8 o 9 países en el mundo están invitados los países, los gobiernos o otros actores, universidades o otros expertos de aliarse con nosotros para también aplicar esa herramienta en su país. Muchas gracias, Cristian. Y Dulce, también si nos puedes compartir de repente un poco más, sé que mostraste la metodología como parte del trabajo del proyecto de Ruta Circular. No sé si dentro del mismo proyecto o en otros proyectos en paralelo también se están usando otras herramientas que también se puedan compartir y que puedan ser de uso de las personas que nos están escuchando. Gracias. En realidad yo comparto bastante lo que dicen los compañeros, precisamente porque no hemos logrado, digamos, más allá de lo que estamos realizando ahora con la ruta circular, de ver de qué forma, digamos, podemos vincular estas metas e indicadores con la parte que nosotros tenemos, digamos, de indicadores ya para bajar nuestras emisiones, que de hecho creo que están bastante relacionados, ¿verdad? Porque en realidad, si nosotros logramos cambiar estos patrones de consumo, si nosotros logramos vincular a las industrias para poder llegar a tener cambios a nivel de sus procesos, de hecho, uno de los sectores que más emisiones tienen en este momento en nuestra ciudad es la parte de procesos industriales y uso de productos. Así que creo que eso es como la parte tal vez que estamos nosotros en este momento, como decimos en Costa Rica, en pañales, ¿verdad? De poder realmente encontrar la forma de vincular la metodología, digamos, de lo que es todo un inventario a nivel de ciudad, todo lo que conlleva, cómo poder ir bajando estas emisiones y de una vez vincular entonces la agenda de economía circular. Que, como les decía, ¿verdad? Inicialmente, en realidad es como cambiar el chip, ¿verdad? Es cambiar en realidad la forma que tenemos nosotros de ver las cosas y no solamente entonces ahora enfocarnos en que necesitamos combatir de alguna forma el cambio climático. Al fin y al cabo, si nosotros cambiamos también nuestra manera de desarrollo, nuestra forma de ver, digamos, el consumo, los patrones de consumo, etcétera, vamos a ir trabajando en las dos partes. Gracias, Dulce, y muchas gracias también a Cristian y a Ke, que nos han acompañado de forma virtual. El desafío es grande y también a quienes están aquí presentes, que sabemos que trabajan desde hace mucho tiempo en cambio climático y ahora más exclusivamente en economía circular. Decirles que también siempre están este espacio así del festival, pero también nosotros como profesionales y los profesionales que nos acompañan de forma virtual, siempre tener esta disponibilidad de hacer sinergias y de encontrar respuestas a este desafío para poder hacer esta medición de la manera más correcta y poder demostrar que efectivamente la economía circular es un camino adecuado para descarbonizar. Muchísimas gracias nuevamente y ahora le voy a dar el pase a nuestro maestro de ceremonias para la siguiente presentación. Un aplauso por favor a nuestros panelistas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias a nuestros expertos. Justamente, definitivamente, ¿no es cierto? Ha sido un panel de lujo para empezar el día. Ahora seguiremos con el desafío de la comunicación en una sesión especialmente diseñada para ustedes. Vamos a invitar a Maite Siraxigarán, gerente de comunicaciones de Libélula, quien moderará la sesión y quien también nos dará un adelanto exclusivo de un proyecto especial relacionado al tema. Vamos a invitarla. Fuertes aplausos para ella. Bienvenida. Buenos días. Ahora sí, mejor.
Gracias por esa introducción. No sabía que iba a dar una exclusiva, pero gracias, ahora ya lo sé. Felizmente he venido preparada. Y efectivamente este panel es quizás un poco diferente a los otros paneles en los que han participado, porque vamos a tratar de que sea más interactivo, vamos a estar ojalá participando directamente con la gente que nos está siguiendo en Zoom, además de ustedes que están acá presencialmente. Y además abordaremos el tema que es desde la comunicación, ¿no? ¿Por qué es importante comunicar y por qué es tan importante comunicar sobre la economía circular? ¿No? Hemos visto que hemos abordado diferentes actores a lo largo de estos días de festival, ¿no? Vemos que el gobierno, los gobiernos, las ciudades, como mencionaron hace poco, el sector privado tienen un rol, ¿no? En el impulso de la economía circular. Sin embargo, los medios de comunicación, los comunicadores y todos estos actores a cargo de difundir información también tienen un rol súper relevante, y la idea de este panel es abordar justamente eso. Entonces yo sí tengo la suerte de tener a mis dos panelistas en presencial, entonces los voy a invitar a que se acerquen al panel. Son Milena Lumini y Pablo Badenier, por favor acérquense, para abordar este tema tan importante hoy día. Gracias, bienvenidos. Siéntense, por favor. ¿Nos podemos sentar? Sí. Si quieres, yo acá. Va, yo en el medio. No sé dónde. Yo en el medio, así para conversar con los dos. Muy bien. Entonces, bueno, nada, primero quería agradecer a CAS, a ECLA y a la Coalición de Economía Circular por habilitar este espacio, ¿no? Para hablar desde la comunicación sobre este tema y tener además a alguien que maneja ya las comunicaciones desde una fundación, y a Pablo, que en realidad ya les voy a contar su background, pero que también trabaja muy de la mano impulsando temas desde el periodismo y desde la comunicación. Entonces, gracias nuevamente por este espacio. Vamos a empezar contigo, Milena, y la idea es que a través de tu panel interactivo nos puedas contar cómo comunicar la economía circular de forma adecuada, ¿no? Tú eres gerente de comunicaciones en América Latina de la Fundación Ellen MacArthur, o la Ellen MacArthur Foundation, y cuando conversábamos me comentaste que tú, al ser comunicadora, utilizas la comunicación como tu herramienta a través de la cual llegas a esta gran audiencia, y que finalmente es esta gran audiencia también la que está a cargo como de impulsar esta transformación que se requiere en el mundo, ¿no? Entonces cuéntanos, Milena, y gracias por estar acá hoy día con nosotros, sobre cómo comunicar de forma asertiva o acertada la economía circular. Sí. Hola. ¿Se escucha? Creo que sí. ¿Está bien? Ok, es que no escucho mucho. Bueno, gracias, Maite. Esto es mejor, sí. Gracias, Maite, y buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo comunicar la economía circular, o cómo comunicar acertadamente la economía circular. Y para empezar esta temática, quiero preguntar a ustedes por qué piensan que es un tema importante, porque tenemos esta sesión de comunicación en este festival sobre economía circular. Y bueno, no sé si eso, cómo va a funcionar para las diapositivas. Ya, ¿alguien me ayuda, por favor, con las diapositivas? ¿No? Bueno, yo voy a empezar un poco hasta que podamos poner las diapositivas, solo contando un poco de mi trayectoria en la Fundación Ellen MacArthur. Me sumé a la Fundación hace ya unos 3 años para coordinar las traducciones de los reportes de la Fundación y también para comunicar sobre el concepto de la economía circular en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y en este proceso tuve que aprender bien sobre el concepto de economía circular y también saber cómo comunicarlo acertadamente, porque esto es una idea nueva, ¿no? Bueno, hace ya unos años que estamos trabajando con esto, pero sigue siendo algo relativamente nuevo. Bueno, ya, mi trayectoria. Y les quería pedir para también dar su opinión sobre eso, sobre la economía, sobre la importancia de comunicar la economía circular. Entonces, les pido que accedan al menti.com o utilicen el código o utilicen el
código QR para responder a estas preguntas. Ya no sé si vamos a poder enseñar el Menti en la pantalla. Pero la primera pregunta es para saber por qué creen que es importante comunicar la economía circular de manera acertada. Sí, por favor. Gracias, Araceli. ¿Y funciona el QR code? Creo que las personas que nos ven desde casa también pueden responder a la pregunta. Y vamos a enseñar las respuestas acá. No se puede. Si podemos regresar al número del Menti. Es que esto no funciona para mí. Ya. También pueden entrar al menti.com, ¿no? Si no les funciona el código QR. Y si podemos ver las respuestas, por favor. Esto va a ser un panel interactivo, así que voy a pedirles que participen también. Esta es la primera parte de la participación. Si no es posible, dime que pasamos para la siguiente. Es que también no quiero tomar mucho tiempo de la sesión. Esto es. ¿Por qué es importante comunicar acertadamente? Para conocer los beneficios de su implementación, para poder aplicarla correctamente, esto es muy interesante. Para que las fake news de los conservadores no puedan contra ella, para sensibilizar la población y su rol, para estandarizar las intervenciones, porque es algo nuevo, sí, para tener clara la idea y dirigirnos todos hacia un mismo objetivo, para hacernos conscientes de la cantidad de residuos que generamos y no volvemos a utilizar. Sí, esto es muy interesante. Mientras leemos, vemos que hay como algo más o menos alineado de por qué es importante saber sobre el concepto, ¿no? Y si podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor. Esta puede ser un poco más difícil. ¿Cuál es su principal duda o dificultad al hablar sobre la economía circular? Y si podemos ver las respuestas lo tan pronto posible. Es el mismo código. Sí. A ver, las principales dificultades. Mover a upstream o al inicio, al origen, esto sí es un desafío. ¿Cómo hacerlo? Que faltan datos, información concreta. La confusión con el reciclaje o actividades similares, esto es muy importante. Que se suele confundir con la gestión integral de residuos. Dónde inicia y dónde termina la economía circular, esto sí es muy interesante también. Cómo comunicar de forma sencilla y clara para todos los públicos. Las acciones o estrategias que me involucren como ciudadano. Que es más que el reciclaje, este tema aparece otra vez. Cómo comunicar efectivamente, que faltan buenos voceros. Ya, son muchas dudas y retos.
No sé si vamos a lograr hablar de todos ellos, pero desde mi parte, y podemos volver a la presentación, yo creo que sí, el más importante de la comunicación es que es una idea nueva y que debemos comunicarla de manera correcta. Entonces, es siempre bueno volver a qué es la economía circular, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y también la principal duda es del concepto, ¿no? De hablar correctamente de la economía circular. Entonces, ¿podemos pasar a la próxima, por favor? Ya que no, el pasador no me funciona. Sí, bueno, como decía, la comunicación es importante porque juega un rol de impulsar el cambio de mentalidad que es necesario para pasar de una economía lineal a una economía circular. Y podemos pasar ya a la próxima. Estamos hablando de pasar de una economía que es lineal, es decir, que extrae, produce y desperdicia, para una economía que es circular. Esta economía lineal es la razón por muchos de los problemas, de los desafíos ambientales que tenemos hoy. Y queremos cambiar este escenario, no es por eso que estamos acá. Próxima, por favor. Para cambiar esta mentalidad, el diseño es muy importante. Es importante cambiar la manera como diseñamos los productos y los modelos de negocio. Y acá es también el cambio de mentalidad. Solemos pensar en el diseño solamente al final, en el producto que se vende, y no en el proceso de producción y todas las consecuencias que se pasan durante este proceso. Entonces, ayer por la tarde tendremos una sesión de diseño circular, así que ustedes pueden conocer un poco más de ese tema. Próxima. Y bueno, para hablar de la economía circular, vamos siempre a usar los principios de una economía circular como nuestra brújula, como nuestra dirección hacia dónde tenemos que ir. ¿Sí? Y próxima, por favor. Entonces, para como hacer un repaso, que creo que ustedes ya han visto estos principios otras veces, la economía circular se basa en 3 principios que son impulsados por el diseño: eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y materiales y regenerar la naturaleza. Y ahora voy a hablar un poco de cada uno de ellos para saber mejor y también sobre el punto de vista de la comunicación. Eliminar los residuos y la contaminación parte de la idea de que en la naturaleza no hay residuos o desperdicio. Esta es una construcción, una idea que nosotros hemos introducido. Así que es una exigencia para cualquier diseño circular que los materiales no se desperdicien y que regresen a la economía al final de su uso, cerrando el círculo, ¿no? Y aquí yo puse también esta frase, eliminate waste and pollution, que es la manera como decimos ese principio en inglés. Y quiero llamar la atención a la palabra waste, porque se puede traducir como residuos y también como desperdicio. Y residuos suelen ser los materiales sólidos como papel, plástico y otros, pero el desperdicio también se puede pensar que es el desperdicio del aire productivo, el desperdicio de trabajo, de energía, e incluso de los recursos financieros. Y así que cuando pensamos en eso, vamos más allá de la gestión de los residuos, que no es solamente esto, es mucho más. ¿Podemos pasar al próximo? Circular los productos y los materiales. Este principio trata de mantener los productos y los materiales en uso. Y esta es la frase que utilizamos para comunicar de manera más directa el principio, pero en verdad es importante una segunda parte de este principio que es en su mayor valor. Está en la próxima diapositiva, por favor. Sí, eso es. Y esto ya muestra que la diferencia que es circular los productos y materiales del reciclaje. Aquí no decimos reciclar los productos, sino que circularlos. ¿Y por qué eso? Porque cuando reciclamos, llevamos los productos a un valor más bajo del inicial y muchas veces tenemos que volver a extraer el material virgen para producir los mismos productos. Entonces, otras maneras de circular los productos manteniendo el valor más alto es como reutilizar,
la reventa, el compartimiento, la remanufactura, todo esto antes de que se necesite hacer el reciclaje. Próximo, por favor. Sí, y por fin regenerar la naturaleza. El tercer principio está relacionado con el hecho de que para que nuestra economía prospere necesitamos pasar de la extracción o de solamente la mitigación de los problemas ambientales para la regeneración de hecho. Es decir, que nuestra práctica económica sea positiva para la naturaleza y no perjudicial o solamente neutra, pero que sea positiva. Y eso la podemos hacer como devolviendo los nutrientes al suelo por el compostaje, pero también con prácticas de cultivo que son regenerativas, como la agroforestería y otras. Entonces, esto es como el diseño que yo usaría para comunicar cualquier cosa de economía circular, que los principios sean nuestra brújula para todo lo que hacemos. Y creo que una de las mejores formas de hablar sobre la economía circular es traer y hablar de los casos prácticos. Entonces, yo traje acá unos casos prácticos que elegí de manera intencional, casos que no son de América Latina, porque mañana ustedes van a tener la oportunidad de conocer casos de acá. Pero voy a explicar un poco estos casos y hacer como una radiografía de por qué son casos circulares, ¿sí? Bueno, T-Mill es una empresa británica que produce camisetas y busca eliminar el desperdicio en todas las partes de su cadena de suministro. Entonces, el algodón se cultiva utilizando fertilizantes orgánicos sin productos químicos y la siembra es hecha conjunta con otros cultivos, lo que ayuda a fijar los nutrientes y ayuda también con el control de las plagas. Bueno, para hacer frente a la contaminación del proceso productivo, de la transformación de los textiles en las camisetas, las fábricas de T-Mill después recuperan, limpian y recirculan el agua procesada. Y los productos se hacen en tiempo real para que no haya desperdicio. Entonces, el cliente pide la camiseta, luego esta se imprime y lleva al consumidor. Y el producto final después puede ser devuelto a la empresa cuando el cliente ya no quiere más utilizarlo o cuando está desgastado. Y esto cuando devuelve por correo, por ejemplo, el cliente también gana un crédito. Entonces, la radiografía de este caso sería, la próxima, por favor, que eliminan los residuos de la contaminación porque reparan la contaminación del agua y evitan el desperdicio de materiales. Los productos y materiales se mantienen en la economía cuando pueden ser devueltos a la empresa y el cultivo de algodón es hecho con prácticas que regeneran el suelo. Ahora el próximo ejemplo es de Gerard Street, que es una empresa holandesa que ha sido pionera en crear un servicio de suscripción de auriculares premium, que tiene un diseño modular, de manera que 85% de sus piezas pueden ser aprovechadas o reemplazadas cuando se estropean. Y así se puede, como no se pierde todo el auricular cuando una pieza no está buena, ¿sí? Y los productos, esos tienen un diseño para que sea más duradero, y con el modelo de suscripción, Gerard Street puede recuperar y reciclar sus partes y por eso también aumentar sus ingresos al maximizar los ciclos de uso del producto. Bueno, la radiografía de Gerard Street, por favor. Es un diseño modular, estandarizado, duradero, que evita el desperdicio de materiales. Es un modelo de negocio que valoriza la reutilización y el uso prolongado y evita la extracción de más recursos vírgenes, puesto que se utiliza más veces. Y eso también es una manera de regenerar. Cuando no extraemos menos recursos, podemos dejar espacio para que la naturaleza se genere. Y el próximo, Biopack, es una empresa australiana que produce envases compostables
para servicios de alimentación como entrega de comida rápida. Y esos productos son hechos de materiales renovables a base de plantas. Y no es solamente que los artículos son compostables, sino que la empresa también ofrece el servicio de recolectar estos materiales y, de hecho, compostarlos, que eso es lo que hace con que el caso sea circular. Entonces, ellos están sustituyendo el uso de plásticos de un solo uso, que son ya difíciles de reciclar y también a veces, en este caso de comida rápida, de sustituir. Ellos recolectan y hacen compostar los envases y materiales y eso está devolviendo los nutrientes al suelo. Y acá no tengo esta información de la empresa, pero idealmente los materiales a base de plantas que se cultivan, el cultivo de estos materiales de las plantas debería ser también regenerativo, idealmente. Y ahora es hora de practicar. Como había dicho, este va a ser un panel más interactivo, entonces yo voy a presentarles unos casos para que ustedes reflejen si son ideas circulares o lineales o no, qué piensan, y luego yo voy a decir las respuestas. Y las personas que nos miran desde casa también pueden, si quieren, poner su respuesta en el chat. Entonces, la primera. Una empresa selecciona sus envases plásticos usados y los convierte en guardabajos para bicicletas, mobiliario urbano como bancos y en calles y carreteras. Próximo. Esta es una idea lineal. Sí, esta es una reutilización del plástico, pero es reciclado a un valor más bajo. ¿Se acuerdan del segundo principio? Cuando es convertido en un guardabarro o mezclado otros materiales o para crear vías, probablemente será difícil manejarlo y se convertirá en un residuo no reciclable. Entonces, sigue siendo una línea, sigue siendo lineal y vamos a seguir necesitando de más materia virgen para hacer los envases plásticos. ¿Sí? Una empresa recolecta envases plásticos usados y utiliza la pirólisis para convertir el plástico nuevamente en petróleo que es vendido como combustible para empresas de transportes. La respuesta, por favor, es lineal. Sí. En este caso, a pesar de que el valor sea obtenido del plástico en forma de energía, los materiales son perdidos en la economía, lo que significa que nuevos materiales vírgenes son necesarios para producir la próxima generación de productos, además de que no se elimina la contaminación causada por los combustibles fósiles, ¿no? La próxima. Una empresa tiene una cadena de tiendas que venden cafés para llevar. La empresa ha decidido dar a sus clientes descuentos cuando ellos llevan un vaso reutilizable a la tienda en vez de utilizar un vaso desechable para llevar. La respuesta, sí, es circular. Porque un vaso desechable se suele utilizar solamente una vez, mientras que el reutilizable se puede utilizar muchas veces y también es un incentivo financiero para la empresa, para que sea más viable la reutilización. Ya. La próxima. Espero que estén gustando de este ejercicio. Una empresa fabrica accesorios hechos de residuos de aluminio y de partes electrónicos. Esto es lineal. Sí, aunque la materia prima no provenga de la extracción de recursos de la naturaleza y es un reaprovechamiento del material, es un material que está siendo usado, no está en su más alto valor, ¿no? Y no va a impedir la extracción, sigue siendo una línea. Podríamos hacer algo con estos materiales para que fueran un uso de mayor valor.
La próxima. Esta es casi el mismo, la otra idea, pero mismo objeto. Una empresa que vende accesorios hechos con semillas de árboles cultivados en un sistema agroforestal y que pueden ser recompradas por la empresa. Después del desgaste, las piezas también se pueden compostar. Esto es circular. Sí, porque hay el cultivo regenerativo, la posibilidad de reutilizar y después la circulación con el compostaje. Y creo que hay uno o dos más. Próximo, por favor. Una sementera que, en alianza con una municipalidad, convierte los residuos sólidos urbanos en energía para su planta productiva. Respuesta. Esto es lineal. En este caso, los materiales y productos tienen su valor perdido, demandando que nuevos productos y materiales sean producidos. Y esta solución también no elimina la regeneración de residuos desde el diseño. Y es una solución que es una solución de corto plazo para dar cuenta del volumen de los residuos, pero que sigue siendo contaminante. Y por fin, ese es el último. Una empresa de alimentos compra de otra gran industria de jugos sus coproductos de la producción y los convierte en hamburguesas y otros productos de base vegetal. La respuesta. Esto es una idea circular, porque acá tenemos el upcycling de los coproductos de la producción de jugos para hacer otro producto de un buen valor también, que son las hamburguesas de base vegetal. Y en ese caso aquí es importante también un punto de comunicación que decimos coproductos y no residuos de la producción de jugos, porque acá también queremos dar un valor a esto, ¿no? Si es residuos, solemos pensar que no tiene tanto valor, sino que si son coproductos, los podemos utilizar como materias para otras producciones. ¿Ya? Bueno, esto fue el ejercicio para practicar los conceptos de la economía circular. Y ahora quiero hablar brevemente sobre las oportunidades de comunicación, porque a veces podemos pensar que la economía circular está como aislada, que es algo de un tema que hay que hablar solo sobre eso, pero hay relación también con otros desafíos más grandes, desafíos mundiales, como por ejemplo el cambio climático. Hasta hace poco tiempo se hablaba solamente de la transición a energías renovables y eficiencia energética para hacer frente al cambio climático. Pero hemos identificado que 45% de las emisiones causantes del cambio climático son consecuencia directa de nuestra manera de producir y utilizar los productos y de producir los alimentos. Entonces, esto es un dato importante para percebermos que sería un buen enfoque que cuando habláramos del cambio climático pudiéramos también pensar en las soluciones de economía circular, porque las soluciones de economía circular es que van a hacer frente como a esta parte que no se puede resolver por la energía renovable. Sí. Y el último punto, la biodiversidad o la pérdida de la biodiversidad. Hemos visto que más del 90% de la pérdida de la biodiversidad se debe a la extracción y el procesamiento de los recursos naturales. Y que los esfuerzos de conservación y restauración por sí solos no serán suficientes para resolver el problema. Entonces, tenemos que cambiar también nuestra manera de producir los productos y materiales. Y cómo la economía circular puede ayudar en este caso. Bueno, otra vez los principios. Al eliminar los residuos y la contaminación, podemos reducir las amenazas a la biodiversidad. Próxima. Si circulamos los productos y materiales, dejamos espacio para la biodiversidad, porque extraemos menos de la naturaleza, ¿no? Y por fin,
al regenerar la naturaleza, permitimos que la biodiversidad prospere. Entonces, estos son los puntos como la economía circular también está relacionada con la biodiversidad. Y cuando hablamos de estos temas, podemos decir, por ejemplo, si mi empresa está haciendo un esfuerzo en este sentido, puede estar también haciendo algo por la biodiversidad y también por el cambio climático. Entonces, creo que eso es lo que yo quería presentarles. Espero que tengan disfrutado de los ejercicios. Y acá, si quieren profundizar sus conocimientos, pueden acceder a nuestra página web, donde tenemos contenidos en español y en portugués sobre todo eso que he hablado hoy. Y muchas gracias. Un aplauso para Milena. Gracias, Milena, porque además te has mantenido súper bien en el tiempo. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Y creo que estos ejercicios que nos has hecho, yo por lo menos al inicio estaba así como dudando en mi respuesta, no sé si a varios les pasó, y a pesar de que conozcamos sobre la temática, cuando lo ponemos en práctica es cuando en verdad como que ponemos también en práctica nuestros conocimientos, ¿no? Y creo que esto es súper útil. ¿No funciona? Perdone. ¿Ahora sí? Mejor. Entonces creo que estos ejercicios nos ayudan, ¿no? Como a practicar, porque por más que uno tenga los conceptos claros, a veces es difícil una vez que los pones en práctica. Y muchas veces, además, como mencionó Milena en su presentación, no siempre tenemos los conceptos claros, ¿no? Entonces, para comunicar algo esencial es en realidad tener esa claridad en los conceptos, y tú has sido como muy clara en los conceptos relacionados a economía circular. A mí me quedaron como 3 mensajes como interesantes que mencionaste en relación a que se requiere un cambio de mentalidad, ¿no? La economía circular nos fuerza como a cambiar nuestra forma de pensar. Este tema de regenerar la naturaleza, ¿no? Porque por el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, si no pensamos en regenerarla, pues no estamos logrando esa transformación. Y también este concepto de circular productos y materiales, ¿no? O sea, y pensar que en realidad hay muchas maneras de circular estos productos más allá del reciclaje, ¿no? Y luego los casos prácticos que nos mencionaste, que fueron muy, creo yo, ilustrativos, ¿no? De lo que ya se está haciendo a nivel mundo, en empresas que ya están apostando por la circularidad. Y luego además mencionaste cómo la economía circular puede aportar a dar solución a estos desafíos que enfrentamos actualmente, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Entonces, al final es en realidad un tema que está vinculado y que aporta en realidad a dar solución a estos problemas y desafíos globales. Así que te agradezco muchísimo la presentación, Milena. Y ahora, para dar paso a Pablo y hacer también una relación entre, además de que es importante comunicar, ya qué se está haciendo en el trabajo que hace Pablo desde País Circular junto con los periodistas, ¿ya? Un trabajo que ellos vienen realizando también de la mano con ECLACAS. Y junto a la presentación de Pablo, yo voy a aprovechar para dar algunas cifras de este estudio que mencionaron al inicio y que en realidad recién estamos comenzando a difundir. Entonces, para presentar a Pablo, y Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pablo ha sido ministro del Ambiente de Chile y es cofundador de País Circular. Y de lo que veo en tu perfil, eres biólogo marino, así que es súper interesante también tener ese conocimiento desde esa disciplina. No llegué a conversar contigo sobre qué es lo que te inspira, entonces, si quieres, me encantaría que puedas compartir con nosotros qué te inspira a trabajar en este tema y también qué vienen impulsando desde País Circular. Muchas gracias, Maite. Un gusto, Milena, de compartir el panel. Agradezco a ECLA, a la Fundación Adenauer, por la invitación a País Circular. Si me acompaña la presentación, porque efectivamente el objeto del panel es poder compartir con ustedes nuestras reflexiones como un medio de comunicación digital que tiene vida desde el año 2018 y que ha sido un instrumento de cómo comunicar la economía circular. Buena parte de la intervención de Milena tiene que ver con desarrollar conceptualmente economía circular, porque bueno, parte de las dificultades de comunicar la economía circular es como que en paralelo estamos fijando los límites y las explicaciones conceptuales de la economía circular y en paralelo estamos tratando de implementar economía circular en el fondo, ¿ah? Yo creo que es una particularidad y una dificultad a la vez de estos conceptos que llegan para quedarse, se transforman en populares
y hay desafíos desde individuales para los ciudadanos, políticos, para los municipios, para los gobiernos nacionales, de cómo esto se implementa y que probablemente genera hartas como simpatía, ¿ah? Es como políticamente correcto, ¿ah? Y por eso se transforma como en una moda, en definitiva, ¿ah? Todos quieren ser parte de la economía circular, uno prende la televisión, todas las empresas se promocionan como empresas circulares o que tienen productos ecoamigables, ecoetiquetados, etc. Entonces, creo que nuestro desafío como país circular, como medio de comunicación, es cómo se comunica la economía circular, lo hacemos bien desde el punto de vista de que el interés en la economía circular sea genuino, porque implementar políticas públicas en materia de economía circular en el corto plazo es costoso, cuesta más del punto de vista económico y cuesta más también porque implica cambiar ciertas conductas. Dentro de esto, creemos nosotros que desde el punto de vista del desafío de comunicar la economía circular es bien importante el contexto que hoy día tenemos, ¿ah? Y hoy día el contexto que tenemos, a mi juicio, es bien importante reconocer que hoy día hay como una triple crisis, ¿ah? En las láminas y en las fotos ahí que comparto con ustedes tenemos sin duda un escenario post-pandemia, que obviamente hay que reconocerlo. Hay una crisis económica también relevante vinculada a la pandemia y obviamente también hay una crisis climática desde el punto de vista de gestión de nuestros residuos, la contaminación por plásticos que nos comentaban incluso en el panel anterior. Por lo tanto, hay un contexto muy particular donde estos temas son más importantes que lo que eran hace 5 años, hace 10 años. Por lo tanto, si reconocemos este contexto, probablemente puede ser, incluso este contexto que es desafiante, puede ser más favorable a comunicar o implementar temas vinculados a la economía circular, pero básicamente nosotros reconocemos estas 3 crisis que están hoy día presentes y que probablemente nos van a acompañar por muchísimo tiempo. La siguiente, que también tiene que ver con el diagnóstico, es lo que nosotros llamamos una infoxicación. Por la proliferación de las redes sociales, probablemente. Hoy día manejamos y recibimos una cantidad de información que es muy difícil incluso de procesar, que uno con dificultad, diría yo, puede reconocer lo que es cierto, lo que es verdadero, salen expertos y cuesta muchísimo, cuesta mucho en este contexto de mucha información poderla procesar, reitero, y saber qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto. Por lo tanto, estos 2 elementos para nosotros, como medio de comunicación pequeño, independiente, alternativo, son re importantes de reconocerlo. La siguiente tiene que ver con una encuesta que hizo un gremio empresarial chileno que se llama Acción Empresa, pero que probablemente es muy parecido a nuestros países latinoamericanos, que tiene que ver con consultarle a los ciudadanos, a los consumidores, los atributos de los bienes y servicios que compran. Y el atributo, comillas, que protege el medio ambiente, o que cuida, o que no daña el medio ambiente, cada vez es un atributo más importante. No es un atributo marginal. Hoy día importa sin duda, me voy a parar, hoy día sin duda importa la calidad, importa el precio, pero a los ciudadanos cada vez más le importa que ese producto, que ese bien proteja o no dañe el medio ambiente, como lo queramos llamar, ¿ah? Por lo tanto, es una característica, a mi juicio, muy relevante y que impulsa el cambio. El cambio no viene desde la producción, el cambio viene desde el consumo. Que las grandes empresas se sumen a iniciativas de economía circular no es porque se volvieron verdes de la noche a la mañana. Es porque esas empresas, esas compañías leen, saben leer a su consumidor y que este es un atributo que les permite distinguir o modificar sus patrones de consumo. Por eso las grandes compañías se han movido en buena hora, porque lo impulsa, a nuestro juicio, el consumo y las preferencias que hoy día tienen los consumidores. Esta es una pequeña encuesta que se hizo en mi país, pero
creo no tener ningún antecedente que me indique que esto puede ser distinto en nuestros países. Hoy día al consumidor le importa mucho más y es lo que a nuestro juicio lo impulsa. La siguiente tiene que ver con nuestros medios de comunicación. Como yo les comentaba, desde el año 2018 se llama País Circular, que básicamente nuestro diagnóstico fue que los medios de comunicación tradicionales vienen a la baja en Chile y en nuestros países. Y hoy día emergen medios de comunicación alternativos, independientes y específicos de temáticas en particulares. Si alguien quiere saber de economía circular, no se va a leer el diario tradicional de su país, ni va a aprender un programa de televisión abierta en su país. Probablemente el consumidor de medios particulares como la economía circular va a ser un consumidor de medios específicos. Por lo tanto, aquí, a nuestro juicio, había una demanda por consumir contenidos específicos que los medios de comunicación tradicional no estaban satisfaciendo. No había una oferta de temas específicos, de temas especializados, y obviamente desde nuestra perspectiva, con un poco más de altura de miras, con mayor contenido, contenidos más largos, y ustedes lo pueden observar en nuestro portal, que en el fondo tiene que ver también con promover desde el contenido periodístico los temas que hoy día estamos conversando. Probablemente el ciudadano común y corriente no se va a leer un paper académico, ¿ah? Por lo tanto, también tiene que ver con traducir ese conocimiento a un formato periodístico que sea consumible por el ciudadano común y corriente. Pero si no nosotros, y solamente nosotros, que conocemos estos temas, que nos interesa, que varios de ustedes que son investigadores de estos temas, nos vamos a convencer entre nosotros mismos. La idea de los medios de comunicación obviamente es ir por un volumen importante de ciudadanos que comprendan estos temas, que se suban a esta micro y poder hacer obviamente un cambio mucho más significativo. La siguiente, y tiene que ver también con nuestro medio, y que creo que es importante desde el punto de vista de comunicar la economía circular. La economía circular tiene distintas dimensiones. No tiene solamente una dimensión ambiental. Y se lo digo yo, que vengo del mundo ambiental. También tiene una dimensión económica y también tiene una dimensión social. Si no se comunica aquello, creo que estamos nuevamente generando una disminución de la masa de personas que les gusta, que les interesa, que tienen una convicción en estos temas. Por lo tanto, nosotros nos reconocemos abiertamente como medio de comunicación, como un medio que promueve los negocios sociales. Esto no es un portal de medio ambiente, no es un medio de comunicación de medio ambiente, sino que tratamos de desarrollar los contenidos de una manera mucho más integral. Tanto es así que nuestras alianzas circulares, que ustedes lo pueden ver ahí en los logos, tiene que ver también con convencer a los auspiciadores. Ese es el desafío de todos los medios de comunicación también, no solamente los nuestros, sino que de todos, los tradicionales y los emergentes. Y ustedes pueden ver ahí en los logos que nosotros, por ejemplo, trabajamos con París, que es una marca de retail, con un banco, el Banco de Chile, con una empresa generadora de electricidad, que en él, una empresa de reciclaje de acero, como es ASA, una empresa de transmisión de energía, como es ISA, algunos centros académicos, entre ellos Circular Tech, que el director ejecutivo es Andrés Enrique, que estuvo ayer en un panel, y Collahuasi, que es una empresa minera importante. Obviamente yo vengo de Chile, la industria minera es importante. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los desafíos de economía circular son bastante transversales. Esto le interesa desde un banco hasta una empresa que se dedica al reciclaje de metales. ¿Ah? Por lo tanto, el desafío nuevamente es sumar a actores, ¿ah? Que esos actores que son diversos también se sientan llamados, le encuentren utilidad a ser partícipes de la economía circular. Y la siguiente tiene que ver con una segunda parte que para nosotros es bien importante, y en la comunicación de la economía circular yo creo que es de relevancia número uno, que es el riesgo, la tentación de caer en lo que hoy día se conoce como el greenwashing.
de comunicar cosas que no son ciertas y que tiene que ver nuevamente, porque la economía circular es algo políticamente correcto, que uno prende la tele y son todos circulares, son todos ecológicos, amigables con el medio ambiente, etc. Y por lo tanto, hacer eso mal, comunicar algo que no es cierto, a nuestro juicio es parte de los 7 pecados capitales que nos puede costar muy caro como países, como comuna, si no logramos comunicar bien, de manera genuina, de manera verídica, si nuestro producto, nuestro servicio efectivamente es lo que decimos que es. Y dentro de estos 7 pecados capitales, me quedan 2 minutos, voy a pasar súper rápido. Nosotros decimos que dentro de estos 7 pecados capitales, la siguiente, yo no tengo el control, por ejemplo, está el pecado del intercambio oculto, donde a veces uno releva un atributo ambiental, pero ocultamos probablemente otras características del producto. A lo mejor mi algodón es súper orgánico, pero a lo mejor no estoy considerando el proceso, de dónde viene, cómo se extrajo, temas laborales, temas sociales. Por lo tanto, importa, como bien lo decía Milena, no solamente el producto, sino que también importa el proceso. El segundo pecado capital que nosotros reconocemos en esto es el pecado de falta de pruebas. ¿Cómo yo verifico, cómo yo certifico o quién me certifica que mi producto efectivamente es lo que dice ser? Acá hay un vacío enorme en nuestros países de quién certifica que lo que estamos diciendo es correcto. La tercera, voy a pasar súper rápido, tiene que ver con el pecado de la imprecisión, de ocupar palabras que pueden ser correctas, que puede decir una verdad, pero que estoy siendo bastante impreciso. Estos productos que son bajos en huella de carbono. Bueno, ¿qué es lo que es bajo en el fondo? ¿Por qué no me dicen cuál es la huella? Pero me dicen bajo en huella. Bueno, ¿qué es lo que es? Eso es lo que nosotros nos referimos con el pecado de la imprecisión. El cuarto pecado es el pecado de la irrelevancia. Contar o relevar un atributo que es irrelevante, que probablemente tiene que ver con cumplir la ley. En mi país, por ejemplo, está prohibido el uso de tolueno en juguetes de plástico. Bueno, que un producto me diga libre de tolueno, la verdad es irrelevante, porque eso es cumplir la ley. El quinto pecado capital tiene que ver con el pecado del menor de los males. Muchas veces sectores, por ejemplo, el sector de la industria petrolera. ¿De qué me sirve que un determinado combustible se diga que es un ecocombustible, cuando todos los combustibles probablemente son parecidos? Y todos los combustibles en general, como sector, termino en un ratito, sabemos lo que significa. El siguiente pecado capital, creo que es el último, el pecado de mentir. Esto abiertamente, probablemente cada vez lo vemos menos, porque tratamos de caer en los otros pecados, que un poco tiene que ver cómo ocultamos los atributos del producto. Y la siguiente tiene que ver el pecado con adorar etiquetas falsas, que tiene que ver también con la certificación. El ecoetiquetado en materia de economía circular es bien importante. Cómo etiquetamos los productos desde el punto de vista de influir en el consumidor, que el consumidor prefiera un producto frente al otro por esta característica. Y siguiendo, y con esto termino, Maite, para que no me mires feo, tiene que ver con 2 actividades muy importantes que nosotros hemos desarrollado. Nosotros tuvimos el año 2021 un taller para periodistas. 197 periodistas de toda Latinoamérica se capacitaron. Obviamente, si queremos comunicar, tenemos que tener buenos periodistas y que los periodistas entiendan estos temas. Probablemente los periodistas muy jóvenes estos temas lo tienen internalizado, pero los periodistas que estudiaron hace algunos años, la verdad que hay que enseñarles, y tuvimos distintos académicos que pudieron capacitar a estos periodistas. Está el profesor Luis Martínez, que también estuvo el día de ayer con nosotros. Y la siguiente tiene que ver también con nuestro proyecto de largo plazo, y ahí efectivamente con Maite, con Libélula y País Circular, de manera colaborativa, estamos trabajando nuevamente en cómo podemos comunicar mejor, cómo capacitamos a los periodistas. Nosotros hicimos un trabajo de etnografía digital desde el punto de vista de cómo los influenciadores en redes sociales de estos temas lo hacen bien o lo hacen mal, y hay varios elementos ahí que yo voy a compartir con ustedes mejor en las preguntas para no demorarme, pero porque a nosotros son relevantes como medios de comunicación, y que tiene que ver nuevamente en cómo esto se comunica bien,
cómo hacemos un esfuerzo genuino, empresas, ciudadanos y gobierno, para que esto efectivamente mueva la aguja de tener un país, de tener un mundo más sustentable. Esa es mi última. Muchas gracias. Un aplauso para Pablo, gracias. Súper interesante esta otra perspectiva que nos has dado, Pablo, ya desde estos pecados y esto que debemos evitar hacer a la hora de comunicar. Y bueno, me quedo con esta palabra infoxicación, que me pareció bien interesante, ¿no? Y es verdad que estamos como tan acostumbrados a consumir tanta cantidad de información que ya es a veces difícil saber qué es información real y qué no, ¿no? Y algo que mencionaste y que me da pase a ya la última parte, que es contarles un poco más sobre este estudio, es que mencionabas que los medios de comunicación tradicionales están como, algo mencionaste, están como de caída, a la baja, sí. Y yo creo que ahí hay una oportunidad, Pablo, porque igual como las empresas y nosotros como consumidores nos estamos reinventando, yo pienso que los medios tradicionales también están en un momento en el que se tienen que reinventar, ¿no? Y justamente hemos nosotros apostado por entender qué es lo que está pasando con los medios tradicionales y también con algunos no tradicionales y por qué su cobertura sobre temas relacionados con cambio climático, biodiversidad y economía circular es tan baja, ¿no? No llegamos ni al 2% de las noticias sobre estos temas que abordan los medios tradicionales. Entonces yo te quiero lanzar así un par de datos para ver tú qué opinas sobre esto que nos ha dado como resultado la encuesta que hemos aplicado, como mencionaste tú, junto con País Circular, ECLA-CAS y Libélula y Conexión COP. Entonces, por ejemplo, nosotros les dimos, esta encuesta ha sido respondida por 134 periodistas de varios países, de más de 10 países de América Latina y el Caribe. Estos son los primeros resultados porque la encuesta cerró el viernes de la semana pasada, así que estamos aún en proceso de análisis. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos arroja es, nosotros les dimos una serie de frases o de afirmaciones. Por ejemplo, les dijimos que qué tan de acuerdo estaban con que la cobertura de estos tres temas, cambio climático, economía circular y biodiversidad, es abordada o es adecuada, ¿no? Y el 59% de los encuestados dijeron que no estaban en desacuerdo, es decir, que no están de acuerdo en que esta cobertura es adecuada. Ya, por otro lado, también les preguntamos que hay poco interés de la prensa por estos temas y ahí el 42% respondió que estaba de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, por otro lado, les preguntamos que hay poco, o sea, la frase es, hay poco interés del público por estos temas y ahí solo el 15% estuvo de acuerdo. Es decir, que hay una desconexión entre el interés que tiene la prensa por estos temas versus lo que el consumidor o el lector está pidiendo de la prensa. ¿Qué opinas sobre estos primeros resultados, Pablo? Mira, son resultados bien importantes desde el punto de vista de personas que siguen estos temas, ¿ah? Porque yo sostengo que estos temas aún siguen súper elitizados. O sea, estos temas no le importan a todos. ¿Ah? Esto es como una mala noticia, pero debemos decirlo entre nosotros, ¿ah? Y tener súper claro que estos temas aún no le llegan a un segmento significativo de la población. Por lo tanto, yo creo que los datos que tú nos compartes, Maite, es como la triste y dura realidad en el fondo, ¿ah? Donde estos temas que son muy relevantes aún no logran penetrar a la mayoría de la población, que es lo que de alguna manera reflejan los medios. O sea, no le echemos solamente la culpa a los medios, ¿ah? Pero yo también creo que ahí hay un desafío que tiene que ver del cómo comunicamos, ¿ah? Porque los temas de medio ambiente, de cambio climático, a secas, probablemente tienen una penetración limitada, ¿ah? Pero si hablamos de cambio climático y vulnerabilidad, por ejemplo, de nuestras poblaciones, o cómo esto aumenta la pobreza, cómo aumenta la desigualdad, probablemente puede ser distinto, ¿ah? Por lo tanto, yo también creo que tiene que ver con el desafío de cómo comunicamos mejor y cómo lo vinculamos también a los problemas más cotidianos de nuestra población y de nuestros países, porque estoy seguro que tiene una relación con nuestros problemas número uno en nuestros países, que probablemente tiene que ver con, miren, figúrense, con nuestras pensiones y fondos de pensión, con temas de salud,
con temas de seguridad, y estos temas tienen un link. Probablemente son los temas que siempre aparecen bien rankeados de los temas que les preocupa más a la población. Y yo soy un convencido que estos temas, cambio climático, pérdida de biodiversidad, tienen que ver también con esas prioridades que uno ve en los ciudadanos. Muchas gracias, Pablo. Y nos queda un minuto para terminar el panel. No sé si hubiera alguna pregunta, así que alguien tiene como muchas ganas de preguntar y podemos dar, pueden levantar su mano, decirnos de dónde vienes y a quién va dirigida la pregunta para poder responderte mejor. Bueno, si yo no hablaba, me iban a salir letreros. Mi nombre es María Carolina Gómez, vengo de Colombia. ¿Sí me están escuchando? Sí. Ok, y primero felicitarlos por este panel, porque lo que ustedes nos acaban de compartir es clave. La economía circular pues se maneja desde un tecnicismo que muchas veces los que estamos acá y que tratamos estos temas no lo comunicamos asertivamente, por un lado. Y la pregunta sería, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes nos darían a nosotros para replicar este tipo de iniciativas y experiencias que ustedes tienen? Por ejemplo, la tuya, caso Chile, que personalmente el diplomado o el taller que tú mencionas se debería expandir a todo el mundo, no solamente a periodistas, porque las herramientas son increíbles y lo mismo las herramientas también que tú nos presentas. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes consideran que debemos de tener en cuenta? E invitarlos a que a que esto no se quede solamente en un panel, a que desde la coalición, y aquí le levanto la mano a Vanessa, tratemos este componente comunicacional que es vital para que todos estemos hablando y comunicando de la misma manera. Buenísimo, y creo que es una excelente forma de cerrar el panel, así que dejo a Milena y a Pablo para que cada uno nos dé sus recomendaciones. Bueno, para empezar, ¿me escuchan bien? No sé si... para empezar, yo quiero decir que la Fundación Ellen MacArthur desarrolla un trabajo de poner estos mensajes de manera muy sencilla para todos. Por eso tenemos los 3 principios muy claros, que todos ustedes pueden como acceder al sitio web y aprofundizarse en el contenido, pero también tener estos principios muy claros y usarlos, como yo dije en la presentación, como una brújula o como unas gafas para mirar a todo lo que ven. Y otra cosa que creo que también es muy importante de lo que Pablo ha mencionado sobre lo que están desarrollando las empresas. Y cuando vamos a mirar a ellas, es siempre ver que si tienen una visión de largo plazo, si tienen una visión para moverse a la economía circular, que sea más allá de solamente un proyecto, sino que se pueda pensar en todos los aspectos de la empresa que se está desarrollando. Y creo que mi recomendación es esta, es como profundizarse en el conocimiento. Los contenidos de la Fundación están disponibles gratuitamente y ustedes pueden acceder ahí. Y si tienen más preguntas o dudas, pueden hablar conmigo también y les puedo ayudar como quieren. No, mira, yo coincido con Milena. Desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que lo más importante es ser súper sencillo en el uso del lenguaje. La economía circular no la inventamos nosotros. Probablemente está renombrada. Economía circular se viene haciendo hace siglos. Nosotros le cambiamos el nombre, me refiero a nosotros como generación, ¿ah? Nosotros le cambiamos el nombre, pero esto es más sencillo de lo que parece, ¿ah? Y eso es lo que a mi juicio va a llevar y va a implicar de sumar a más parte de la población para que se mueva la aguja. Yo solamente les doy un dato. Esto en mi país, en Chile, es un tema importante. No obstante, en Chile, desde el punto de vista de los residuos domiciliarios, se valoriza del orden del 1,5% de los residuos. O sea, todos hablamos de la economía circular, el 1,5% de los residuos domiciliarios, ¿ah? Por lo tanto, creo que ahí está, concuerdo con Milena, ser sencillo en el uso
del lenguaje, y segundo, también movernos que los temas de economía circular no tienen que ver con aumentar la fracción de los residuos reciclables, tiene que ver con disminuir la generación de residuos y modificar los patrones de consumo y los patrones de producción. Creo que esa es como la madre de todas las batallas, en definitiva. Si logramos intervenir aquello y preguntarnos cada uno solo, ¿cuánto de lo que consumimos es un consumo prescindible? Probablemente una buena parte de los bienes y productos que cada uno consumió. Entonces creo que ahí hay un par de claves, a mi juicio, desde el punto de vista de comunicar mejor los temas de economía circular. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Milena, y a todos quienes estuvieron aquí por tu pregunta, que fue súper relevante, y a quienes nos acompañaron desde el Zoom también. Pienso que la conversación está empezando, ¿no? Que este panel puede ser un inicio de muchas conversaciones y ojalá podamos juntarnos en diferentes espacios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los expertos por importantes exposiciones, importantes comentarios que sin duda contribuyen al cambio. Ahora quiero saludar a las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes. Son más de 300 personas que están activamente participando y son países de la región. Estamos hablando de personas de México, de Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Es muy importante contar con ustedes. Ahora les cuento que luego del coffee break tenemos una sesión muy especial, un taller muy interactivo y dinámico. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Los van a saber después del coffee break. Nos vemos en 30 minutos, mientras alistamos todo para esta dinámica muy interesante. Nos vemos en 30 minutos y aprovechen este espacio también para interactuar y para conocerse más. Nos vemos. La bicicleta es la figura que tiene el programa regional ECLA para ayudarlo a cumplir su propósito de conectar los países y ciudades de la región para hacer marchar la acción climática. El recorrido de la bici ECLA va desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, buscando generar un diálogo regional con el objetivo de promover decisiones políticas en torno al cambio climático y la seguridad.